¿Sabes qué es lo peor que le puede pasar a un videojuego? Que lo critiquen sin darle la oportunidad de mostrar lo que tiene realmente para ofrecer. Y es que a veces los prejuicios, los bugs de lanzamiento o simplemente las comparaciones injustas hacen que un título se lleve palos que no merece. Y empezamos con un clásico, Resident Evil Code Veronica. Mucha gente lo critica y no sin razón. Salió en un momento complicado, justo después del boom de Resident Evil 2 y 3, cuando la saga estaba en lo más alto y los fans esperaban otro pelotazo inmediato. Y claro, Code Veronica no fue tan redondo como esos dos. El control seguía siendo el clásico tanque, que ya empezaba a sentirse algo tosco en pleno cambio de generación, y gráficamente, aunque era muy superior a los anteriores, no alcanzaba ese salto espectacular que muchos soñaban. A eso, súmale una historia más loca y melodramática, con personajes exagerados como Alfred Ashford, que parecía sacado de una telenovela gótica. Pero aquí viene lo curioso, pese a esas críticas, es un juegazo que con el tiempo ha envejecido mejor de lo que parece. Fue el primer Resident Evil en 3D real, sin los fondos prerenderizados, y eso le dio una ambientación brutal. Los escenarios eran más amplios, con una atmósfera más opresiva que nunca. Además, la narrativa se atrevió a ir más lejos, mostrando por primera vez a los personajes en un tono más humano, más cercano al culebrón, sí, pero también más profundo. Ver a Claire enfrentarse sola a todo un ejército de Umbrella y luego encontrarse con Chris fue un momentazo que los fans aún recuerdan con cariño. También introdujo enemigos inolvidables como los Bandersnatch y algunos de los combates más tensos de la saga. No era un simple reciclaje como muchos acusaban, sino un juego que buscaba empujar la fórmula hacia adelante. Lo que pasa es que quedó a medio camino, demasiado innovador para los puristas y demasiado clásico para los que pedían revolución. Luego pasamos a un salto histórico en Assassin's Creed 3. Veníamos de Ezio, un personaje carismático con 3 entregas que marcaron a fuego a la saga. De repente Ubisoft nos planta en la América colonial con Connor, un protagonista serio, callado y con menos chispa. Muchos lo sintieron como un bajón brutal, como pasar de una fiesta italiana llena de color a un frío invierno en Boston. Además, el arranque del juego era bastante lento, horas y horas de tutorial con Ayamanth antes de poder controlar al verdadero asesino, y eso desesperó a más de uno. Pero si le quitas ese filtro de expectativas y lo juegas con calma, te das cuenta de que Assassin's Creed 3 es un gran juego. La ambientación fue espectacular. Caminar por ciudades vivas como Nueva York o Boston en plena revolución americana era algo que no se había visto en ningún otro título. El sistema de combate mejoró bastante respecto a entregas anteriores, con animaciones fluidas, contraataques brutales y la posibilidad de luchar contra varios enemigos a la vez sin que pareciera un simple baile coreografiado. Luego estaba el tema de la naturaleza. Poder cazar, trepar por los bosques y moverte libremente entre ramas fue una auténtica pasada, algo que ningún Assassin's Creed había hecho hasta ese momento. Y ojo con las batallas navales, muchos las ven como el mejor del juego, tanto que luego se convirtieron en la base de Assassin's Creed 4 Black Flag, es decir, lo que en un principio fue una novedad secundaria acabó marcando el futuro de la saga. Y en cuanto a Connor, aunque muchos lo tacharon de soso, en realidad su historia es más trágica y profunda de lo que parece. No era un tipo gracioso ni seductor como Ezio, pero representaba muy bien la lucha de alguien atrapado entre dos mundos, intentando defender a su pueblo mientras la historia lo empujaba hacia un destino inevitable. De ahí saltamos al espacio, bueno, más bien al humor con Guardianes de la Galaxia. Cuando se anunció, muchos pensaron, otro jueguito de superhéroes estilo Marvel's Avengers, con micropagos y relleno por todas partes, y claro, después del tropiezo que fue Avengers, la gente ya iba con la escopeta cargada. A eso, súmale que en los trailers los personajes no se parecían a los del cine. Mucha gente lo descartó sin darle ni una oportunidad, como si fueran imitaciones baratas de Chris Pratt y compañía. Pero aquí está lo bueno. Cuando lo juegas, descubres que Guardianes de la Galaxia es un juegazo infravalorado. Es una aventura lineal, sin ese agobio de mundos abiertos infinitos, ni tareas repetitivas, y eso ya lo hace fresco. La historia es sólida, con un guión que respeta los cómics y le da una personalidad propia al grupo. Los diálogos son constantes, chispeantes, llenos de humor,
pero también con momentos emotivos que te pillan desprevenido. El combate fue otra cosa que recibió bastantes palos, que si era simple, que si solo controlabas a Star-Lord, pero en realidad funcionaba genial. Usar el equipo para encadenar ataques especiales y ver cómo Groot, Rocket, Drax o Gamora rematan a los enemigos con estilos distintos era muy satisfactorio. No es un hack and slash profundo, pero tiene el punto justo de la estrategia para que no se vuelva repetitivo. Además, la mecánica del meeting, donde das un discurso para motivarlos y todos se vuelven más fuertes, acompañados de temazos ochenteros, es de lo más original que se ha visto en un juego de superhéroes. Nos vamos ahora a una mezcla rarísima, Samuráis en París en Onimusha 3 Demon's Age. La primera pega que recibió fue el tema de los controles, todavía mantenía ese estilo tanque clásico de Capcom, que en pleno 2004 ya empezaba a sentirse viejo, sobre todo porque otros juegos de acción estaban apostando por mecánicas más modernas y fluidas. Además, el cambio de ambientación sorprendió a muchos. Pasar del Japón feudal al París contemporáneo no convenció a todos los fans, que esperaban seguir con ese tono samurái puro y duro. También fue criticado por su historia. A algunos les pareció demasiado enrevesada, con viajes en el tiempo, dos protagonistas con estilos distintos, y un argumento que a ratos parecía más una película de ciencia ficción que una leyenda japonesa. Y el hecho de que metieran a Jin Reno con todo y su cara digitalizada generó un debate enorme. Había quienes lo veían como un reclamo innecesario para vender en Occidente. Pero aquí está lo interesante. Onimusha 3 es, en realidad, un gran juego. Fue el más ambicioso de la trilogía original, con cinemáticas espectaculares para la época, una banda sonora brutal y un sistema de combate que, aunque conservador, era mucho más ágil que los anteriores. Alternar entre Samosuke y Jakes, el personaje de Jin Reno, le daba variedad al gameplay. Los escenarios de París eran originales, ofreciendo un contraste curioso con los castillos japoneses llenos de demonios. Y después llegó el motero gruñón, en Days Gone. La gente lo comparó automáticamente con The Last of Us y otros títulos de mundo abierto más pulidos, así que cualquier fallo se magnificó al máximo. Los críticos lo acusaron de repetitivo, de tener una historia lenta al inicio y de llegar lleno de bugs. Y sí, es verdad que su lanzamiento había fallitos técnicos, tiempos de carga largos y animaciones que a veces parecían raras, pero todo eso fue parcheado con el tiempo. También se le criticó a Deacon, el protagonista, porque algunos lo veían como un motero gruñón sin demasiado carisma. Veníamos de personajes súper complejos en otras sagas, y la gente no terminó de conectar con ese tipo duro que parecía que solo sabía maldecir y gruñir. Y claro, como la historia se toma su tiempo para arrancar, muchos lo dejaron antes de descubrir la verdadera profundidad del personaje, y de los vínculos que tiene con Boozer o Sarah. Pero si logras pasar de esa primera barrera, te das cuenta de que Days Gone es un juegazo enorme y con personalidad. El mundo abierto es intenso, con un detalle brutal en los bosques, carreteras y pueblos abandonados de Oregón. La moto no es solo un medio de transporte, es tu compañera y cuidarla, mejorarla y estar pendiente del combustible le da un toque muy especial que lo diferencia de otros juegos. Y lo mejor, sin dudas, son las hordas. En serio, enfrentarte a cientos de infectados corriendo hacia ti, todos en pantalla, es una experiencia única. No hay nada igual en otros juegos de zombies. Cada encuentro con ellas es pura adrenalina. Te obliga a pensar estrategias, a usar el entorno y a improvisar. Es, junto con las misiones secundarias y el tono de supervivencia, lo que lo convierten en un título que engancha de verdad. Y ahora volvemos al Japón del Bakumatsu con Like a Dragon Inshin. Muchos lo criticaron porque a simple vista parecía un título anticuado, animaciones rígidas, un sistema de combate que no se sentía tan pulido como otros juegos de acción modernos, y sobre todo, porque venía de la saga Yakuza, que en Occidente todavía estaba terminando de consolidarse entre el gran público. Algunos lo tacharon de otro juego reciclado con skin de samurái, y claro, con tantos lanzamientos potentes a su alrededor, no brilló tanto como merecía. El tema del combate fue lo que más dividió. Mezclar espadas, pistolas y artes marciales sonaba espectacular, pero a algunos les parecía extraño, como si no terminara de encajar. Además, la curva de aprendizaje y de dificultad era irregular, y había momentos donde las mecánicas se sentían más de un juego de hace 10 años que de un actual. Y no nos olvidemos de los gráficos, aunque usaba un Real Engine 4. Se notaba que era un remake de un juego de 2014 y no un producto completamente nuevo. Pero es que Inshin es un gran juego que brilla en lo que realmente importa. La ambientación es fantástica. Los escenarios transmiten vida, las calles están llenas de detalle. Y la mezcla entre historia real y ficción al estilo Yakuza es simplemente única. Ver a los personajes clásicos de la saga interpretando figuras históricas da un toque muy especial.
De un grande a un indie diminuto, porque pasamos a Blake Faith Forsaken. Se presentó como un Souls-like hecho por un equipo pequeñísimo. Claro, con ese cartel, la comparación directa con Dark Souls, Elden Ring o incluso Lords of the Fallen era inevitable. Y ahí muchos jugadores se sintieron decepcionados. Decían que el combate era tosco, que las animaciones parecían robadas de otro juego. Hubo polémica con eso, que la cámara era un desastre y que los bugs estaban a la orden del día. Básicamente lo pusieron como otro intento fallido de imitar a From Software. Pero si rascas un poco más allá de las críticas iniciales, te das cuenta de que Blake Faith Forsaken tiene mucho más que ofrecer de lo que parece. Lo primero es su atmósfera. El mundo que construyeron es opresivo, extraño, lleno de estructuras imposibles y enemigos que parecen salidos de una pesadilla biomecánica. No es un simple clon de Dark Souls, sino una interpretación propia del género, con un estilo artístico que mezcla lo postapocalíptico con lo gótico y lo surrealista. El combate, aunque al principio puede parecer algo rígido, gana sentido cuando entiendes cómo funciona. No se trata de aporrear botones, sino de medir bien cada movimiento, cada esquiva y cada golpe. Y sí, no es tan pulido como el de un AAA, pero tiene una crudeza que le da bastante identidad. Otro punto que pasó desapercibido es la ambición del proyecto. Hablo de un juego hecho prácticamente por 3 personas. Lo que lograron en escala, diseño y contenido es impresionante, aunque obviamente no podían competir en lo pulido con gigantes de la industria, pero esa imperfección también lo hace especial. Y hablando de rarezas, muchos lo apalearon porque su mundo abierto parecía vacío y los combates sobraban. Estoy hablando de Sherlock Holmes Chapter 1. Cuando salió, las críticas no se hicieron esperar. Hubo gente quien se quejó de los combates porque sí, este Sherlock podía pelear y disparar, pero esas secciones parecían forzadas, como si no encajaran del todo con la esencia del personaje. Pero la idea de ponerlos en la piel de un Sherlock joven antes de ser el detective legendario es un soplo de aire fresco. No estás ante el genio perfecto que ya lo sabe todo, sino ante un tipo arrogante, inseguro y con un montón de traumas, que poco a poco va forjando la mente brillante que ya conocemos. Eso ya de por sí le da un giro narrativo muy interesante. El sistema de investigación también brilla. Aquí no tienes un marcador que te diga exactamente a dónde ir. Eres tú quien conecta pistas, interroga a testigos, explora escenas y llega a conclusiones. Esa libertad hace que cada caso se sienta auténtico, porque puedes incluso equivocarte y cerrar un caso de manera errónea, lo que añade tensión y responsabilidad real. El mundo abierto, aunque criticado, tiene encanto. La isla mediterránea donde transcurre la historia está llena de detalles, desde barrios ricos hasta zonas pobres, y cada rincón aporta algo de contexto sobre la sociedad y los problemas que la rodean. No es un sandbox de acción al estilo Ubisoft, pero cumple como escenario vivo para las investigaciones. Y ahora, después de 1000 retrasos, la gente esperaba un bombazo y lo criticó por ser otro juego de zombies. Estoy hablando de Dead Island 2. Estuvo años en desarrollo, cambiando de manos varias veces, retraso tras retraso, hasta que muchos pensaron que jamás vería la luz. Y claro, cuando finalmente salió en 2023, la crítica fue dura. Algunos lo tacharon de simple, repetitivo y poco innovador, como si después de tanta espera hubiera llegado un juego del montón. Además, al lado de gigantes como Dying Light 2, hubo quien dijo que parecía más un título de la generación pasada, con ideas menos ambiciosas y un diseño demasiado clásico. Lo primero es que sabe perfectamente lo que quiere ser, un festival sangriento y exagerado de zombies, sin pretender reinventar la rueda, y ahí es donde brilla. El sistema de combate cuerpo a cuerpo es uno de los más satisfactorios que se han visto en el género. Sentir cómo se destrozan los enemigos con el sistema de desmembramiento es una barbaridad. Cada golpe con un machete, bate o tubo se nota contundente. Y ver cómo la piel, los huesos y los músculos se despedazan en tiempo real es grotesco, pero increíblemente divertido. Además, el tono desenfadado le sienta de lujo. Mientras otros juegos de zombies apuestan por la seriedad o la tensión dramática, Dead Island 2 abraza lo ridículo. Humor negro, diálogos cargados de sarcasmo y escenarios llenos de guiños. Explorar Los Ángeles convertidos en Hela es un espectáculo, con mansiones de lujo, playas, discotecas y calles soleadas que contrastan con la masacre zombie. Y cerramos con Cacería de Monstruos con Wild Hearts. Muchos lo vieron como otro clon de Monster Hunter y automáticamente lo compararon con la saga de Capcom, que lleva años perfeccionando su fórmula. Así que claro, si venías esperando algo igual de pulido, lo más probable es que te decepcionarías. Pero si dejas de lado ese arranque accidentado y lo juegas con calma, te das cuenta de que Wild Hearts es un muy buen juego y tiene cosas únicas. Lo primero es la ambientación.
La mezcla de un Japón feudal fantástico con bestias gigantes llamadas Kemono es espectacular. Cada monstruo no es solo un saco de golpes, sino que cambia el entorno a su alrededor, llenando el mapa de peligros y transformando la naturaleza en tiempo real. Otro punto clave son los Karakuri, esas criaturas que puedes construir en medio de la pelea. Al principio parecen un simple gadget, pero en cuanto entiendes su potencial le dan una dimensión táctica brutal. Puedes montar muros para frenar a un Kemono que carga contra ti, torres para saltar y atacar desde arriba, o incluso crear armas improvisadas. Esa mecánica convierte cada combate en un espectáculo distinto y te obliga a pensar rápido, dándole un sabor propio que Monster Hunter no tiene. Y ya ves, al final lo que importa no son las notas de Metacritic ni las críticas del primer día, sino lo que cada juego consigue transmitirte cuando lo pruebas sin prejuicios. Y ahora te toca a ti. ¿Has jugado alguno de estos? ¿Crees que fueron injustamente tratados o que las críticas estaban justificadas? Déjamelo en comentarios, que me encanta leer vuestras opiniones. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más vídeos sobre joyas ocultas, que YouTube últimamente no notifica de cada vídeo que subo. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.